Lau no se podía aguantar. Está aquí atufando ¿Qué atufa, hombre? a todo el puto Los bus. calcetines están bastante usados, pero no creo que atufen tanto, ¿eh? Paradita en el área de servicio Para hacer pipi. con todos los servicios. Lechugas, fresas, meaderos, todo. Muy rural todo. Durante el trayecto le estuvimos dando vueltas. Bueno, no. Coti estuvo durmiendo todo el camino. Le estuve dando vueltas al tema de la moto y cuando se despertó coincidimos en que no queríamos tirar la toalla e íbamos a hacer todo lo posible por conseguir una. Ahí se va Coti a ver una moto, a ver si de esta va la vencida. Coti me acaba de llamar, que ya vio la moto, que en principio se ve muy viejita lo que es por fuera, que está oxidada y demás, pero que el motor va muy bien. Habría que cambiarle las pastillas del freno de delante, las de detrás y cambiar la rueda trasera. La moto tiene buena pinta y por el precio que tiene, pues que la va a comprar. En un ratillo tendremos moto. Mientras tanto yo me estoy dando un paseíto por la zona del mercado y demás. Ya veis que aquí hay aceras, pero caminar por ellas se hace casi una misión imposible. Acera bastante ancha, pero aquí tenemos que bajar. Aquí están comiendo, barra desayunando, almorzando. Ahora volvemos a subir a la acera. Esquivamos. Tin, 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 tin. Sí. Bueno, tras un par de días bastante complicados en los que pues, no estuvimos haciendo vídeos y demás, porque estuvimos a full haciendo llamadas, mandando mensajes por internet, visitando tiendas, sitios y demás, al fin logramos conseguir una moto para continuar el viaje, porque Sí. se nos fue complicando, nos pedían más dinero del que queríamos por las motos y al final teníamos que tener en cuenta si nos compensaba o coger la moto por más dinero o si realmente nos compensaba ir como hicimos en Tailandia, cogiendo buses o trenes y llegar a cada sitio, alquilar una moto, movernos por los alrededores y demás. Al final justo apareció un anuncio que tenían una moto por 4.800.000, es una chapuza de moto. 4.700.000. Sí, al final quedó en 4.700.000 y bueno, Muy viejita, os pero presentamos a la Chapucita, la Wonder Chapuzas. la Wonder Chapuza. Hay que decir que de plásticos y demás, visualmente no está muy fea, no está muy mal, sí que por dentro está todo oxidado, está hecho una puta mierda. La junta del escape tiene fugas y a veces petardea por ahí, pero va andando, tira, nos costó unos 175 o 170 euros. Y el freno de atrás estaba bastante desgastado, lo llevamos a reparar, nos cambiaron el freno de atrás, nos cambiaron la rueda de atrás que estaba lisa, la de adelante está bastante bien, me engrasaron el freno de adelante y ahora frena bastante bien. Y no hay mucho más, arranca, funciona. Y bueno, a ver si no nos deja tirados. A ver hasta dónde llegamos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más. Bueno, no hay muchas conexiones hechas desde Nha Trang, pero esta va a ser una de ellas, no sé si va a ser la primera o la última. Nos acercamos hasta la Ponagar Tower. Ponagar Tower. ¿Cómo? La entrada hoy en día cuesta 10.000 dons, pero parece ser que a partir del 1 de enero de 2023 lo suben a 30.000. No sé por qué. Probablemente, si no habéis venido ya, vais a venir después del 1 de enero de 2023, os va a costar probablemente 30.000 dons, que aunque sea mucho más de lo que pagamos ahora, no llega a 1,50 € la entrada. Nada más subir las escaleritas de la entrada, antes de mirar la torre, que yo ya la estoy viendo, pero vosotros todavía no, se puede ver ya un poquillo lo que es la ciudad de Nha Trang.
Parece ser que hace bastantes años, pero no demasiados, no voy a decir el número exacto, pero puede ser igual hace 12, 15 años, era como un pueblo grande. Y al final, ahora con la evolución, el turismo y demás, se convirtió en una especie de Benidorm. Y por este otro lado tenemos la fabulosa Torre Ponagar, torre hinduista. O sea, se compone de 3 torres, está la torre principal, luego está esta que es un poco más pequeña y luego está la que dejamos atrás, que es la más pequeñita de todo, la torre del este, no, la torre del norte. La torre del norte era aquella. Bueno, esta es la del este o la del sudeste. Estoy empachando. Si venís por Natrang, no os olvidéis de visitar estas torres porque son súper chulas de ver. Cotiño se va a poner las botas hoy. Mirar para aquí. Vamos a ver qué tal está esto. Muy bueno. Bueno, a ver, decirme, ¿qué cable cortamos? Escoged uno, pero solo uno. Última noche aquí. Bueno, nos enseño la ducha que está Lau duchándose ahí. Lau, que estoy grabando. Y bueno, la habitación, para enseñaros que no la grabamos, joder. Habitación, oye, que está el agua ahí. 16 pavos. Cojonuda, tío. O sea, muy guay. Y si abres las cortinas por donde sea, aquí desde el suelo da un puto cague esto que lo flipas. Con vistacas a la ciudad. 16 pavos con desayuno, tío. De locos. Estamos listos, el de la seguridad está flipando, la recepcionista está flipando, en plan, ¿pero dónde van estos chalaos? 4 horas de Con viaje, esa tartaja. con esta tartaja y nada, cruzar los dedos. Sí, hora y media, 2 horas llevaremos, empezó a llover. Esto no estaba en los planes, esta lluvia. Así que bueno, paramos un momento aquí a refugiarnos en un bar de carretera, aquí en medio de las montañas, para tomar un té caliente. Está un tecito caliente. Bueno, este es el baño de la tiendecita donde paramos a tomar el té en nuestra primera parada. Os enseño. Aquí cerradito. Y bueno, esto de aquí es la ducha. Ajaliñas, por aquí. Y la puerta donde se va al bar. Lo raro es que no esté el agua ahí tirada en la hamaca. Ya no estoy tirada en la hamaca porque no me quiero relajar. Ahora está parando ya un poquillo de llover, así que arrancaremos. Quedan 2 horas y pico de viaje todavía.
Última paradita antes de llegar. Yo tengo calambres en las manos y el culo más plano que no sé qué, pero todo bien, la moto está aguantando bien y ahora vamos a parar aquí a comer un pan bao hecho aquí a la leña. Lau se quedó con hambre, Yo. ya va por el tercero. Madre mía, cómo come esta chica. Exagerado. Mira, mira, wow. A ver, enseña aquí que lleva eso. Me pego otro mordisco, para. Carne picada, zanahoria, cebolla y huevo cocido. Llegamos con un dolor de culo y de espalda tremendo, pero llegamos. La verdad que hay que decir que la moto fue ganando por el camino. Puede ser que con las hostias que cogió con algunos baches, Los amortiguadores, de cada vez que había un bache, hacía... Y estaba así... unos ruidos tremendos. Pero al final parece que el motor se fue soltando más. La moto lleva parada pila de tiempo, mogollón de tiempo. Y la suspensión como que fue volviendo a moverse de nuevo. Y la dirección empezó a funcionar mejor, los frenos también. Y no sé, hay posibilidades reales de llegar a meta. Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.